A continuación, el señor Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, expondrá sobre la importancia del sector de pesca para consumo humano. Buenos días con todos. En nombre del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, les doy la bienvenida y les agradezco por haberse tomado parte de su tiempo tan valioso para acompañarnos. Yo creo que bien vale la pena el esfuerzo que se quiere realizar para tomarnos un día para reflexionar y para escuchar cómo es que en otras latitudes, como ha dicho el presidente de la sociedad, cómo es que en otras latitudes han hecho importantes esfuerzos para desarrollar su industria del consumo humano. Brevemente vamos a hablar sobre la riqueza del mar peruano, que todos conocemos. Es uno de los más ricos del mundo, que tiene una de las productividades primarias mayores del planeta. En promedio, el 7% de las capturas mundiales pertenecen y se han dado los desembarques en nuestro país. Hay un número muy grande, centenares de especies de pescado, de moluscos y de algas presentes en nuestro mar. Y, como todos conocemos, la anchoveta es el recurso de mayor abundancia y la pesca cuyas mayores capturas se dan en el mundo. Siguiente. Cuando vemos los desembarques y los mayores productores de capturas marinas en el mundo, estas cifras pertenecen al 2014, que son las últimas cifras que ha dado la FAO, que por circunstancias en el que se dieron los menores desembarques en el Perú desde el año 1998, fenómeno del Niño, Perú ocupa el 8º lugar, a diferencia del 2º lugar tradicional que se viene ocupando en las últimas décadas, después de China. En este caso vemos que ya países como Indonesia, Estados Unidos, India, Rusia, Myanmar y Japón superan al Perú por esta coyuntura especial de los años últimos. Sin embargo, en el caso de la anchoveta, normalmente se ocupaba, pues, como repetimos, el 2º lugar. La pesca para consumo humano en el mundo, cuando vemos estas cifras, podemos darnos cuenta que, según el anuario de la FAO también, de 67% que se desembarcaban tradicionalmente hasta los años 60 en consumo humano, ha pasado a 87%. El resto es para fines no alimentarios, especies ornamentales, etc. Siguiente. Las exportaciones mundiales, sin embargo, ya no nos encuentran en ese lugar de privilegio. Estamos muy por debajo. Acá hemos puesto al Perú, pero realmente no figura Perú en el ranking. Hemos querido ubicar cuál es la condición de Perú. Pero si en el año 2004, por ejemplo, duplicábamos lo que Ecuador exportaba en pesquería, en el año 2014 somos muchísimo menos. Ecuador está en 4.274 millones y Perú en 2.900. Tenemos a Chile, que está alrededor de los 6.000 millones de dólares, o sea, prácticamente nos duplica nuestras exportaciones pesqueras. Y en el otro cuadro tenemos los datos de los acuicultores, de los principales productores de acuicultura, y vemos también que tanto nuestro vecino Chile como Ecuador nos superan largamente, a pesar del inmenso potencial que tenemos en nuestro país. La acuicultura china, para tener una referencia, representa el 60% del total mundial. Siguiente. ¿Cuál es el potencial de la pesca para consumo humano en el concierto mundial? Que es un tema importantísimo de tener en cuenta, a pesar que lo conocemos, lo repasamos. Hay alrededor de 800 millones de personas que hoy día van a tener hambre, van a acostarse con hambre. O sea, significa que hay 800 millones de personas a las que se le tiene que dar un suministro de nutrición del que hoy día no cuentan, y que es un potencial mercado también para la pesca de consumo humano. Además, la población, como todos sabemos, crece aceleradamente y seremos 9.700 millones en el año 2050. El consumo per cápita de pescado, debido a una serie de factores, la conciencia sobre las ventajas de la alimentación saludable en base a pescado, el surgimiento de la acuicultura, una mayor oferta, ha aumentado de 9.9 kilos
en 1960 a 20 kilos en el año 2015. El pescado representa el 17% del consumo de proteínas animales a nivel mundial. Y en el caso del Perú existen inmejorables condiciones para la pesca de consumo humano y la acuicultura. O sea, todo esto nos hace ver, nos hace ir vislumbrando la importancia que puede tener para el Perú, las posibilidades del Perú y la importancia en el mundo de la pesca para consumo humano, donde deberíamos dirigir nuestros esfuerzos, por supuesto luego de satisfacer la seguridad alimentaria de nuestro país. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros en el Comité de la Sociedad Nacional de Industrias nos vemos como uno de los principales suministradores de productos para el consumo humano en el mundo, porque da mayor valor agregado, porque contribuye a la nutrición de peruanos y del resto de ciudadanos del mundo, porque es una actividad que puede tener muchísimo crecimiento y que es absolutamente diversificada por esencia, porque da mayor valor agregado a nuestros recursos, porque es más amigable con el medio ambiente y porque es una actividad complementaria. Tenemos que ser muy claros y muy ciertos en decir que no hay una dicotomía, o harina de pescado o consumo humano, son actividades complementarias. Nosotros queremos harina de pescado y pesca para consumo humano en nuestro país. Siguiente. Estos son los datos que lamentablemente se siguen observando en el Perú: 32.6% de anemia infantil, que es alrededor de 1 millón de niños peruanos que padecen de este flagelo, y 14.4% de desnutrición crónica infantil, algo más de 400.000 niños peruanos que tienen este flagelo que no ha podido desterrarse y que en el caso de la anemia se ha incrementado incluso en los últimos 5 años. Es posible poder modificar significativamente estas cifras si en los próximos 5 años, como ha propuesto el presidente de la República, todos los esfuerzos se juntan para poder articular a todos los entes del sector estatal, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales y regionales, y por supuesto la participación activa y militante del sector privado para resolver este gravísimo problema que tiene el Perú. Siguiente. Las metas para el bicentenario que la Sociedad Nacional de Industrias a través de su Comité de Pesca ha ofrecido son que a partir de la pesca de consumo humano podamos reducir el 2021 a 0 la desnutrición crónica infantil, reducir a 0 también la anemia infantil, dar empleo digno y formal a 500.000 peruanos y exportar de los $1.000 millones que se exportan hoy, $3.000 millones al año 2021 en productos de la pesca para consumo humano. Estas metas son muy ambiciosas, va a costar muchísimo esfuerzo para lograr, pero son absolutamente posibles si a partir de este momento comenzamos Estado, sector privado, a trabajar juntos para resolver todas las trabas que puedan haber para el desarrollo de la pesca de consumo humano. Siguiente. Y queremos ver precisamente cuáles son esos obstáculos que hoy día existen y que se mantienen para resolverlos conjuntamente con el Estado, los obstáculos para la pesca de consumo humano. Y vemos, por ejemplo, y aquí no hay un orden de prioridad, digamos, todos estos temas son igualmente importantes. Hay una competencia de flotas ilegales extranjeras que pescan, dizque en el umbral de nuestras 200 millas, pero que todos los que salimos al mar, todos los que tenemos embarcaciones, todos los pescadores, saben que ingresan furtivamente en nuestras 200 millas y lo hacen constantemente. Nosotros propusimos al gobierno anterior una medida que además fue consensuada con los otros entes e instituciones del sector pesquero para poder frenar este acoso de las flotas ilegales, que además compite deslealmente con nosotros en mercados del extranjero. Y era una propuesta muy sencilla, que además está de acuerdo con el derecho internacional del mar, que los países cuyo pabellón enarbolan estas embarcaciones tuvieran que compatibilizar sus políticas pesqueras con el Perú, y que además las embarcaciones pesqueras que quisieran hacer uso de los servicios que se dan en puerto peruano, astilleros, avituallamiento, combustible, transbordos, etcétera, tuvieran que contar con un dispositivo satelital compatible con el que tiene el Ministerio de la Producción. Esto no es inventar
absolutamente nada. Lo hace con mucho éxito Chile desde el año 2003. Se hizo esta propuesta al Ministerio, pero lamentablemente la norma que 4 días antes de terminar sus funciones fue emitida difiere totalmente de lo propuesto y mantiene esta condición de permitir a la flota ilegal que pesque nuestros mares. Hay unas continuas vedas, por ejemplo, para la flota artesanal sin ningún sustento. Es un pedido que hemos venido haciendo desde el año 2014 al Ministerio de la Producción, que acabamos de hacer también al Ministro de la Producción y al Viceministro de Pesquería, para que se den las vedas, pero siempre y cuando tengan un sustento científico y técnico que sustente que el impacto que realiza una determinada flota sobre el recurso puede poner en peligro su sostenibilidad. En ese caso somos los primeros en decir la sostenibilidad va por delante. Pero lamentablemente, en el caso de estas vedas que menciono, no ha habido ningún estudio científico que la sustente. Hay una normativa inadecuada porque se ha pretendido equiparar en muchas oportunidades a la pesca de consumo humano con la pesca tradicional del Perú, lo cual es inaceptable. Cada una debe tener su propia normativa y no pretender trasplantar una normativa de una actividad hacia la otra. La rigidez laboral y tributaria, que no es un problema exclusivo de la pesca, pero que también tiene que tomarse en cuenta para poder facilitar y promover nuestra actividad. La falta de información científica de los recursos. Nos hemos encontrado, por ejemplo, este año con los problemas que todos conocemos de la ubicación espacial de la Pota, con que no se ha realizado el crucero del Limarpe que tanto insistimos nosotros con el Ministerio de la Producción en años anteriores, y que estoy seguro que con las nuevas autoridades no se va a repetir. Increíble que la Pota, que es el principal recurso de la pesca artesanal, el recurso que sustenta la industria del congelado, la principal pesquería en dar mano de obra en el Perú, no tenga ni siquiera un crucero al año como ha venido ocurriendo, y más aún en años tan difíciles en los que hay esta movilización que del todo no nos explicamos hasta ahora. Una virtual desactivación del ITP, que fue un orgullo de los peruanos. El Instituto Tecnológico Pesquero del Perú era un ejemplo en el mundo, era utilizado por organizaciones internacionales para que diéramos capacitaciones a países de América Latina. Chile, Fundación Chile concretamente, que es un ícono del desarrollo de la investigación tecnológica en el mundo, tocó las puertas del ITP para que le diéramos capacitación y sin embargo hoy día está virtualmente desaparecido, convertido en un sitio pesquero que no tiene ni siquiera los elementos funcionales para trabajar y por supuesto abandonando las labores para las cuales fue creado. La falta de servicios, la falta de infraestructura, agua, desagüe en los diferentes puertos es un problema, es un clamor que debería resolverse. La inseguridad ciudadana, que es común a todos los peruanos, y un sistema sanitario en proceso de consolidarse, dentro de lo cual nosotros destacamos la importancia de terminar con la clasificación de plantas y evitar estas certificaciones lote por lote que encarecen y le restan competitividad a nuestra pesca de consumo humano. Siguiente, por favor. En el caso que mencionábamos, la flota extranjera no siempre respeta nuestras 200 millas, no paga impuestos, trabaja con muy bajos costos, ya sabemos por qué, en el caso de la mano de obra. Sus capturas ingresan a los mercados que nosotros también destinamos nuestros recursos con una competencia desleal y las exportaciones peruanas pueden mermar sus posibilidades en esos mercados debido a esta competencia señalada. Siguiente. En el caso del abastecimiento del atún, Perú, como todos sabemos, fue una potencia internacional, una potencia mundial en la pesca del atún. Sin embargo, por políticas que no es el caso analizar en este momento, dejamos de serlo y las embarcaciones y los industriales, los inversionistas migraron hacia nuestro vecino del norte, convirtiéndolo hoy día en el segundo país del mundo en el tema del atún, a pesar de no tener ese extenso y tan rico litoral como el que tenemos nosotros. Entonces, nuestro objetivo es recuperar ese liderazgo continental de la industria del atún, tanto en el tema de congelados y conservas, quitar los obstáculos y la rigidez para realizar descargas, por ejemplo, en los muelles, que es increíble que a pesar de haber infraestructura, por ejemplo, en el puerto de Paita, se siga obligando a que las embarcaciones solo pueden descargar en un muelle y no utilizando ni siquiera el otro muelle estatal que existe, que es el de la base naval, o los muelles privados. Y reconocemos que la clave del éxito
donde en los países en los que hay hoy día un desarrollo atunero importante, es la apertura general, que puedan ingresar capitales, que puedan ingresar embarcaciones, que puedan salir embarcaciones. Como todos sabemos, la pesquería del atún es una pesquería estacional, es una pesquería que va siguiendo una ruta determinada y no podemos pretender vivir aislados si queremos tener y desarrollar una industria atunera eficiente. Siguiente. Algunas cifras de la industria que es importante conocer. Las exportaciones del sector pesca que mencionábamos hace un momento. Chile tiene 6.164 millones en el año 2014 contra 4.273 de Ecuador, y Perú, el país que siempre se jacta de tener el mar productivo, el mar más productivo del mundo y una de las mayores riquezas ictiológicas del planeta, 2.900 o 2.300 millones según sea el año. O sea que tenemos 53% menos de lo que exporta Chile en productos pesqueros y 35% menos de lo que pesca y lo que exporta Ecuador en el año, por ejemplo, 2015. Las exportaciones de acuicultura de Ecuador representan el 64%, o sea, hay un desarrollo de la acuicultura tanto en Chile como en Ecuador muy importantes y que serían dignas de revisar y de poder analizar las posibilidades de también implantar algunas de estas experiencias en nuestro país. Siguiente. Este es el cuadro de las exportaciones no tradicionales en el país. Vemos cómo hay un virtual estancamiento desde el año 2011, no ha habido lejos de poder crecer, a pesar que se pregonó en algún momento que se iba a priorizar la pesca para consumo humano y se declaró de interés nacional y de importancia estratégica la pesca para consumo humano. Lamentablemente los resultados y las cifras que vemos no son nada halagüeñas y incluso hay una tendencia a caer que estamos seguros que vamos a poder comenzar a revertir. Siguiente. Esta es la evolución del sector del año 2016, de enero a junio. Una caída en congelados de 26%, caída de conservas en casi 27%, en diversos productos 16.7%. La pesca tradicional de enero a junio ha descendido en 24.8% en el país. Los resultados a nivel de harina de pescado son 4.9% negativos. Total, una caída de 10% del sector pesquero nacional, pero si nos vamos al tema que nos ocupa, que es el consumo humano directo, una caída de 24.4% en los 6 primeros meses de este año. Siguiente. ¿Cuáles son los productos más importantes de nuestras exportaciones de consumo humano? Pota y calamar, que ha caído 59.7%. Una vez más, quiero mencionar la importancia que tiene el poder hacer este seguimiento científico, este seguimiento al recurso elemental en cualquier pesquería del mundo y que lamentablemente se abandonó en el Perú en los últimos años para el recurso pota, y que estamos seguros que se va a retomar y hay un ofrecimiento ya de las nuevas autoridades para poder hacer pronto un crucero de la pota que nos pueda decir este recurso que es el que más mano de obra da en el Perú, en el sector pesquero, cuáles son las características, cuáles son las condiciones de sus desplazamientos y de sus ubicaciones. En el caso del perico, que Perú es uno de los líderes mundiales, hay una caída de 2%, y en el caso de las conchas de abanico, 67.9% por condiciones también biológicas que todos conocemos. En el caso de las conservas de anchoveta, que ya venía en muy mal pie, hay una caída además en este primer semestre de 55.2%. En el caso de las anchoas saladas, una caída de menos 8.6%. Siguiente, por favor. Para graficar lo que ha pasado con la anchoveta para consumo humano, encontramos que en el año 2011 habíamos logrado que desde el 2001 hasta el 2011 hubiera un crecimiento sostenido de los desembarques de anchoveta para consumo humano, llegando a 125.000 toneladas el año 2011, pero que apenas supera las 40.000 toneladas en el año 2015. Y bueno, las exportaciones de la anchoveta tipo sardina han tenido en ese periodo una caída de 48%, cuando todos esperábamos que esto se incrementara. Es decir, este era un camino ascendente, sin lugar a dudas, pero por una serie de políticas contrarias y restrictivas
han generado este problema. La exportación de conservas alcanzó 77 millones el año 2015, lo que significa el 8.5% de conservas en total en el Perú, ¿no? Significa el 8.5% de lo que Perú exporta en consumo humano directo. Siguiente, por favor. Y cuando vemos los países vecinos, que es con los que normalmente nos comparamos, cómo van en el tema de conservas, porque a lo mejor ese es un problema que nuestros números no son tan malos, pero vemos que no es que sean malos, son peores todavía. Y tenemos, en el caso de Chile, 108 millones en el 2014, 100 millones en el 2015. Ecuador, que envidia, 1.241 y 921 millones. Y Perú, 9 millones y 11 millones en los años 2014 y 2015. Perú exportó en conservas, esta es una cifra muy importante para que se la vamos a hacer llegar, por supuesto, a las autoridades del gobierno. Perú exportó el 9.05 de lo que Chile exporta en conservas y no es un error, es la cifra real, el 0.79% de lo que Ecuador exporta en conservas. Sin embargo, tenemos un mar más rico, más productivo y con mayores potenciales que ambos países. En el caso de las conservas, además, se da un tema de competencia desleal que hemos denunciado reiteradas veces y que lamentablemente no recibimos absolutamente ni siquiera una respuesta adecuada. Y es que, como todos sabemos, el mercado nacional ha sido inundado de conservas de Ecuador en un momento, pero luego masivamente de conservas de Tailandia, país que además exhibe una serie de acusaciones formales sobre empleo de trabajo infantil, de niños, trabajo de esclavos, de inmigrantes ilegales, que han cuestionado la legitimidad de la producción pesquera de esos países y que ha obligado a sus propias industrias pesqueras primero a reconocerlo y después a comenzar a tomar algunas acciones. Hay una posición muy drástica de la Unión Europea y de diferentes países respecto a los productos provenientes de Tailandia. Nestlé, esta gran transnacional, dejó de comprar productos provenientes de la pesca de Tailandia por estas gravísimas acusaciones. Sin embargo, en el Perú hay por lo menos grandes volúmenes de producción de conservas que inundan nuestro mercado y que no han merecido hasta ahora la preocupación de nuestras autoridades. Yo sé que es un tema muy difícil, que es un tema que además requiere de una formalidad para poderlo analizar y poderlo enfrentar, pero hay que comenzar y lamentablemente ni siquiera hemos dado el primer paso para defender a los productores peruanos, que no queremos ningún privilegio. Sabemos competir y sabemos competir bien en el mundo, pero necesitamos por lo menos tener la cancha pareja y que en nuestra casa no nos hagan competencia ilegal algunos productores extranjeros. Siguiente, por favor. En el caso de la acuicultura, vemos que en el mundo hay 567 especies acuícolas que se trabajan actualmente. El crecimiento del futuro de los productos hidrobiológicos va a venir necesariamente de la acuicultura, porque como todos sabemos ya se llegó a los límites máximos de capturas sostenibles. El Perú tiene los 3.080 kilómetros de litoral que conocemos, aparte de estos 12.000 espejos de agua que tenemos en nuestras lagunas y ríos de aguas interiores. Estamos seguros que podríamos avanzar también en ese terreno muchísimo si se dan algunas cosas en las que sí hay que reconocer que se han dado avances, porque se generó una especie de concentración de la normatividad, se han levantado algunos obstáculos que se presentaban administrativos, pero que falta darle aún mayor estabilidad jurídica y sobre todo retribuirle los incentivos que tenía la acuicultura. Y pasamos al siguiente cuadro. Esta es la producción acuícola que tiene el Perú y vemos que desde el año 2013 ha comenzado un declive de nuestra producción acuícola y precisamente esto coincide con el retiro de los beneficios que tenía la acuicultura, que no son sino exactamente los mismos de los que hoy día goza y venía gozando también la agroindustria. Todos sabemos que Perú es un país hoy día reconocido internacional y mundialmente
por ser un suministrador importante de productos de la agroindustria, lo que no era hace 20 años. Sin embargo, a nadie se le ocurre retirarle los beneficios de los que goza la agroindustria. Sin embargo, en el caso de la acuicultura, sí, estos son los resultados. Tenemos un potencial enorme, una convicción, además, de que podemos ser absolutamente competitivos en el concierto mundial. Fundamentalmente, los recursos hoy día, como todos sabemos, son las conchas de abanico que han tenido esta caída, los langostinos que cada día mejoran su condición y cada día tienen un mejor posicionamiento en los mercados mundiales. Siguiente. El caso de la pesca artesanal como primer suministrador de la actividad pesquera de consumo humano es un tema de agenda pendiente que debemos atender y que debemos resolver, además pronto, porque tiene una cantidad de problemas que además no están todos incluidos, pero por ejemplo la variabilidad, la volatilidad de los precios, una altísima informalidad, y que el presidente de la República y las nuevas autoridades del sector han anunciado que quieren tratar de reducir a la mayor cantidad posible, y eso le va a permitir incorporarse a la legalidad, incorporarse a las facilidades que la legalidad otorga a todos los empresarios del país. Una falta de infraestructura que es evidente, sobre todo en la parte de la cadena de frío, que permite que la perecibilidad de estos productos no vaya en contra de la economía de los pescadores artesanales y que baje su calidad. Hay poco acceso a la tecnología por parte de los pescadores artesanales, lo que también limita y compromete sus posibilidades. Por el tema de la informalidad y por el tema del desorden, tienen muy poco acceso, prácticamente nulo acceso al sistema crediticio nacional, lo que los hace pues trabajar en dificultad y con diferencia y con una desventaja comercial. Nadie puede trabajar, ninguna industria se puede desarrollar si no puede tener acceso al crédito. Hay una dependencia de intermediarios que, como todos sabemos, encarece los productos y complica la actividad de la pesca artesanal. Una ausencia más o menos notoria, según los puertos, del Estado y de su presencia acompañando a la promoción de la pesca artesanal. Una prácticamente nula seguridad social. Nosotros, como Comité de la Sociedad Nacional de Industrias, presentamos al Ministerio de la Producción un proyecto para, por ejemplo, generar lo que es el SOAT pesquero, que por lo menos tuvieran seguros para accidentes, como ocurre con los vehículos, que es un seguro muy barato y que fue consultado con las empresas de seguros, y sin embargo, hasta ahora no hemos tenido resultado. Y por supuesto todo esto genera también malas prácticas pesqueras que pueden atentar contra la sostenibilidad de nuestros recursos, que es una de las cosas que debemos priorizar. No es culpa de los pescadores artesanales, es este sistema que se ha generado en torno a ellos, desordenado y con el caos que le conocemos, que ha generado esta condición, y en la cual los pescadores artesanales son víctimas y deberíamos tratar de insertarlos, porque además hoy día el mundo exige trazabilidad, exige certificados de captura, exige legalidad, que también tenemos que tener en la pesca artesanal. Siguiente. Bueno, lo que habíamos ya mencionado sobre la informalidad en la pesca artesanal, que atenta contra el buen uso de los recursos, que la formalidad resulta muy costosa y muy difícil de acceder. Y este es uno de los temas fundamentales, porque claro, se han hecho varios intentos de decir, bueno, vamos a formalizar, pero le ponen 20 o 25 requisitos a un pescador artesanal que sabemos que no los va a cumplir. La simplificación tendrá que ser realmente muy sencilla y gradual, de aplicación gradual, para que la pesca artesanal realmente pueda incorporarse al tema de la legalidad. La formalización, como todos sabemos, va a contribuir a mejorar el sector y la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Siguiente. Finalmente, como vemos en el Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias al Perú en el año 2021? Bueno, lo vemos como un país encaminado a ser uno de los primeros suministradores de proteínas y nutrición provenientes de los productos hidrobiológicos, con una pesca y una acuicultura sostenibles que apoyen los objetivos de desarrollo del milenio en los temas de pobreza, de nutrición sobre todo, y comprometidos con el crecimiento azul. Dar empleo digno y formal a cientos de miles de peruanos, tener una acuicultura diversificada en productos
y regiones, y el reconocimiento internacional por nuestro manejo sostenible en el ámbito pesquero y contribuir a la eliminación del hambre, fomentar la salud y reducir la pobreza. Perú tiene en sus manos la posibilidad de decidir si somos un país de niños desnutridos, de niños anémicos, que tiene un futuro hipotecado, que tiene un futuro comprometido y limitado, o si somos un país que resuelve este problema, que le damos igualdad de oportunidad a todos los peruanos y que además nos convertimos en suministradores de alimentos para el Perú y para el mundo. Muchas gracias por su presencia y espero que este segundo simposio siga siendo un éxito.